empezar porque empezamos un poquito tarde. Pues primero, ya abrió el módulo 4, que es sobre ahorita de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914 @rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Estamos a 1 de abril del 2026 y pues ya pueden empezar a hacer sus actividades, ¿no? Este módulo, ¿de qué trata? Primero, de los elementos geográficos y la población del Estado mexicano, ¿no? Este es nuestro último módulo, el módulo de cierre. Yo considero que es una actividad relativamente sencilla. eh, y acá recordemos que tenemos del 1 al 10 de abril del 2026 para realizar idealmente esta actividad, pero ustedes pueden entregar desde hoy y hasta el 22 de abril que cierre la plataforma, ¿no? Sin embargo, les recomendamos que no hagan eso, o sea, no pongan sus tiempos al límite, sino que sean organizados. Hay dos actividades que tienen que entregar, un foro y una tarea auténtica, ¿no? Entonces, vamos rápidamente también a los medios digitales, ustedes ya conocen mi canal de YouTube, ya conocen mi correo, saben que me pueden contactar por el mensajero. Y ahorita vamos con la tarea auténtica. La tarea auténtica, pues es que ustedes revisen primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico, que revisen los artículos 27, 40 y 41, ¿no? Y ya también saben dónde buscarlo, ¿no? Porque ¿dónde? Pues en nuestra eh, leyes federales, que es un sitio auspiciado por la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, em, y también les piden que lean este texto que se llaman Los elementos del Estado mexicano y una nueva administración pública en México, ¿no? Y les están dando las indicaciones. Realiza una tabla, ¿no? Un cuadro en donde ustedes van a tener que definir gobierno, población, territorio y también les dicen que reflexionen, ¿no? Reflexionen cómo es abordado nuestro incidente crítico en términos de gestión de población. Solo Karen es afectada o puede sentar un precedente para alguien más, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a llevar a cabo, este ejercicio completo con el uso de la IA, toda la tablita, todo el cuadrito. Vamos a elaborar nuestro prompt para pedírselo y solicitárselo. Y aparte, yo siempre les recomiendo que descarguen pues los documentos que les están diciendo que son fundamentales o guías para que también en el prompt les pidan, bueno, quiero que me cites esta información, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a hacer todo. Este, y les piden que le creen un archivo, ¿no? Y también tienen que hacer una argumentación, ¿no? Acá un textito donde reflexionen la parte del incidente crítico. Carlos, sí. Profe, una preguntita. Ujú. El trabajo este, porque veo que se refiere a lo de la tabla, que usted estaba hablando hasta ahorita mismo, y las Ujú. preguntas, ¿nos enfocamos solamente en realizar la tabla y preguntas o hacemos el formato introducción, desarrollo, conclusiones como siempre? La segunda, recuerden, la pregunta siempre, o sea, sus reflexiones de aquí para el resto de su vida profesional siempre van a tener una estructura argumentativa, introducción, desarrollo, conclusiones. Ahora les están pidiendo que sea una reflexión, no un ensayo. Una reflexión es donde ustedes muestran su opinión, ¿no? O sea, y la opinión puede tener una estructura argumentativa, pero les está pidiendo cuál es su opinión, ¿vale? ¿Sí queda clara la diferencia un poquito, Carlos? Sí, profe, sí, perfecto, perfecto. Bueno, Gracias. ¿de qué? Entonces vamos ahora, este, a resolverlo, ¿no? Intentemos hacerlo súper rápido. ¿Yo qué haría? Bueno, pues copiaría las instrucciones que me está diciendo hasta acá, ¿no? Y ahorita en vivo y a todo color vamos a eh, ir resolviendo cada cosa. Entonces, me voy a pasar nada más una hoja del curso porque si no voy a estar creando un nuevo documento, ¿no? Entonces, acá en esta hojita en blanco, yo les digo, a mí siempre me gusta y eso es como más manía, tal vez añeja, ¿no? Pero me gusta tener una hoja y antes de pasar el prompt a la IA, me gusta editarlo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero tengo que buscar la información. Entonces yo descargaría mi constitución, yo ya la tengo, pues la voy a subir nada más, se la voy a agregar a la IA. Pero no tengo este texto de investigaciones jurídicas, entonces pues lo descargaría, ¿no? Entonces le voy a dar aquí, que lo busque, y me dice que no lo encontró. Entonces
Si no lo encontró, pues, ¿qué tarea tengo que hacer? Pues buscar el texto, ¿no? Aquí voy a buscar los elementos del Estado mexicano, ¿no? Eh, bueno, lo ponemos acá todo completo. Listo. Y vemos en dónde lo encontramos. Entonces, acá nos manda el link, porque ya lo cambiaron tal vez el link, eso puede pasar en la vida, ¿no? Entonces nos da este texto, ¿no? Entonces yo puedo descargar este texto, lo descargo, ahí está. Le voy a poner Instituto de Investigaciones Jurídicas M4 para que sea del módulo 4, ¿no? Ahí está, ¿no? Y acá sabemos el autor y ya tenemos la referencia. Pues ya tenemos las dos referencias. Lo primero que yo haría sería buscar las referencias, ¿no? Que me están diciendo que tengo la tarea que tengo que hacer. Ahora, lo segundo es cómo paso mi indicación. Pues, entonces esto ya no me sirve porque ya sé que lo tengo. Ah, bueno, sí me sirve porque tengo que ponerlo en los artículos 40, ¿no? Entonces, ¿qué les está pidiendo? Y aquí vamos con la generación del prompt. ¿Qué es lo que les está pidiendo que hagan? ¿No? Pues le voy a poner, le voy a decir a la IA, elabora un cuadro, o pueden dejarlo una tabla, ¿no? A mí me gusta ponerle cuadro porque es más castellano. Elabora un cuadro en el que definas y caracterices, se defina, ¿no? En el que se defina, en el que se defina y caractericen, ah, que se define y caracterice los elementos del Estado, ¿no? Los siguientes, aquí le pondría los siguientes 3 elementos del Estado: gobierno, población y territorio, ¿no? Y aquí yo le pediría, aparte, esto no se los va a poder resolver la IA, pero hay una forma de que sí se los resuelva, ¿no? Entonces, elabora un cuadro en el que se define y caracterice los siguientes 3 elementos del Estado: gobierno, población y territorio. Sustenta esto con argumentos jurídicos que extraigas de los 2 documentos adjuntos, ¿no? Y después, ya generé la primera parte que es el cuadro, vamos a generar el prompt para la reflexión, ¿no? ¿Quién me dice ahorita rápidamente eh, cómo resumirían el incidente crítico? ¿Qué le pondrían para que ustedes le den información sobre el incidente crítico? A este nivel ya nos conocemos al derecho y al revés el incidente crítico. Para el módulo 4 ya, ya lo manejamos. ¿Qué información le darían para el incidente? ¿Quién quiere participar? Bueno, ustedes me dictan y yo escribo así a la velocidad de la luz. Bueno, no tan rápido, pero escribo. ¿Qué información le darían? Nadie. Ya están cansados, ya no quieren entrar a clase. Es Rox, el caso ajá. de, sería una chica de religión musulmana. Me gustaría que elaboraras Una una breve reflexión, refle- ajá, reflexión basado en la sobre, hipótesis ajá, de ajá, una chica musulmana, bueno, de religión musulmana, chica a universitaria, ¿no? chica atendiendo a una universidad a la que se le Universitaria. prohíbe A ver, entonces me gustaría que elaboraras eh, pública, ajá, una chica universitaria, universitaria en una chica universitaria que asiste a una universidad pública. ¿En pública dónde? En México, ¿no? en México, Ajá. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Qué más ya a conocen? a la cual se le prohíbe el uso del velo o el hijab. El uso del hijab, ajá, Ujú. ajá, en su Sacando institución esto. educativa, Ujú. ajá.
¿Y qué más? Hay otras dos Y cosas que siempre están pasando. derechos humanos, Esto violenta sus derechos humanos y qué otra cosa. Específicamente qué. ¿Ha artículo sufrido? primero, No, ahorita discriminación, específicamente ha sufrido discriminación y y acoso. puede ser no, acoso, pero no, mm, ¿y ahí qué le pondrían? ¿Qué no sería como su principio pro persona, no? sí, Y ha visto vejado, el, no, y se ha, violentado, ajá, violentado ujú, su. su principio pro persona. Entonces aquí, cuando ustedes ya, o sea, esto que puede ser como rápido, porque los puedo escribir rápido, implica que estamos siendo más específicos con la IA. Entonces, cada vez que somos más específicos, nos va a dar resultados más específicos, ¿no? Entonces, acá le podemos poner llamada Karen. Ahí está, ¿no? Entonces, una vez que ya elaboré todo el prompt, ¿no? Y al final, y después del cuadro, me gustaría, tarara, ¿no? Entonces, todo esto es el prompt completo, ¿no? Em, y voy a irme a la IA, acá, y entonces lo primero que voy a hacer es adjuntarle los documentos que quiero que revise. Espérenme porque siempre tengo muchísimas cosas. Este articulito lo subo, ahí está el PDF. Después subo la Constitución. Ay, nos faltó algo bien específico, ¿no? ¿De la Constitución tiene que revisar toda la Constitución o una partecita de la Constitución? A ver, ustedes díganme. ¿Qué nos falta en ese prompt? Y qué bueno que nos dimos cuenta antes de. Artículos dogmáticos, Ahí está. No, no, no. Nos pidió en la indicación exactamente que mencionáramos qué artículos. los El, 20, no, el Sustenten 73, con el 3, argumentos jurídicos de la Constitución, ¿no? Mexicana, ¿no? Mexicana. Y ahí le podemos poner artículos, ¿qué? 27, 40 3, y 41. 73, 27, 40 y ahí está la indicación, ¿no? 40 y 41. 41. Pues nos faltaba ese pequeño detalle, ¿no? Y con eso ya nos hubieran lanzado otra cosa. Entonces, voy a copiarla ahora sí. Y entonces, acá la pongo y le digo, y ahora ayúdame, ¿no? Este, entonces, la parte de la tarea auténtica es muy rápida, ¿no? Porque me va a dar un cuadrito. Yo incluso, o sea, si quiero refinar más esto, puedo verme muy sofisticada y decirle, quiero un cuadro donde pongas definición, fundamento jurídico, tarará, tarará, ¿no? Y miren, les dio esto, ¿no? Entonces, aquí lo que dice el 40, el 39, 41, 49, tarará, tarará. Y acá les da la información que está sustentada en todos estos dos documentos. Ahora, lo que yo siempre les digo, hay que verificar que efectivamente en el artículo 40 diga esto, ¿no? Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer de verificación. Hay que poner en nuestras propias palabras esta partecita, ¿no? Que es lo que dicen los textos. Y acá les dice la definición. O sea, yo lo que haría es, ya tuve la organización, pero poner toda esa organización en mis propias palabras, que yo comprendo, ¿no? ¿Facilita la tarea? Sí. Pero si yo copio y pego esto, no me sirve, porque no estoy aprendiendo. Entonces, tengo que procesarlo, ¿vale? Entonces, les pide este cuadro y aparte les pide una breve reflexión. Y se fijan, entre más información precisa ustedes metan, les va a dar, dice, hola, soy Karen, estudiante de la Universidad de México, tarata, ¿no? Aquí es, la educación en México ya la está fundamentando. O sea, escogí estudiar o sea, el, la IA se posiciona, ¿no? O sea, ¿por qué le metimos? O sea, ¿por qué? Porque está estudiando
en una educación pública. Entonces, en una institución pública en México, pues la educación, nos dice el artículo 3º, debe ser gratuita, pública y laica, ¿no? Entonces, acá, ¿por qué les está explicando por qué fue violentada su identidad? Les está diciendo que se fueron vejados, el artículo 1º, el artículo 24, aquí está lo que vimos sobre el principio pro persona, en el artículo 1º, ¿no? Y acá, pum, pum, pum. Ahora, eso no significa que ustedes van a copiar y pegar lo que dice ahí, ¿no? Sino que dicen, voy a revisar la información que me dé específica de lo que está señalando artículo 40-40. Una vez que ya he verificado que esa información efectivamente está en los artículos, ¿eh? Eso es otra cosa. Y después voy a ver si esto es correcto o tengo que pensar otras cosas más. Aquí regresamos a la tarea, ¿no? La tarea, déjenme ver dónde está mi presentación. Acá. Me dice, ¿no? Aquí está la pregunta. ¿Cómo es abordado nuestro incidente crítico en términos de la gestión de población? Y aquí aguas, ¿no? Ya vi, ya puse el incidente crítico, pero aquí específicamente, ¿cómo es? Vamos a analizar en términos de la gestión de población, ¿no? Y después, ¿solamente Karen es afectada o puede constituir un precedente? Entonces, ya nos ayudó a situar el caso de Karen. Pero ahora nos falta responder con nuestra propia reflexión las preguntas. Y eso tenemos que agregarlo en una reflexión argumentativa, cortita, ¿no? Una reflexión es cortita. Les he dicho que sean de 3, bueno, pueden hacerlo aquí de 3 a 4 párrafos. Una paginita, no más, ¿vale? ¿Hasta aquí les quedó clara la parte de la tarea auténtica? ¿Sí? Sí, perdón, profe, es decir, la tabla y la reflexión nada más. Sí, tabla y reflexión, ¿no? Y acá, lo ideal es que lo hagan, o sea, yo les digo, eh, inténtenlo hacer rápido. ¿Por qué? Porque se van a llevar bastante tiempo en su actividad integradora, ¿no? Entonces, creo que se pueden librar relativamente rápido de su tarea auténtica, ¿no? Ahora, lo principal es que reflexionen y que en su reflexión, como se los dije al inicio a Carlos, o sea, la estructura es argumentativa, o sea, es redactar máximo entre 3 y 4 párrafos, pero lo que me interesa es saber lo que ustedes han aprendido y que ustedes plasmen eso, ¿no? En su reflexión. Y que contesten, o sea, tienen que citarme, ya vimos, o sea, que Karen es una chica universitaria musulmana, ya saben cuáles fueron los derechos que fueron derechos humanos violentados, ¿no? Ahora, en términos de la población, y ahí por eso vamos a revisar el contenido del curso, ¿no? Las cuestiones de nacionalidad y ciudadanía, ¿no? Hasta este momento no nos habíamos preguntado si Karen era mexicana o no era mexicana. Solamente sabemos que era musulmana. ¿Qué pasará? ¿Será diferente el trato si es ciudadana o si no lo es, ¿no? Entonces ahí ya está metido el tema de gestión de población. Por eso no adelanté esta partecita, ¿no? Antes, o sea, eso va a quedar claro cómo lo vamos a agregar cuando revisemos el contenido, ¿vale? Entonces, y lo otro, ¿no? Si puede constituir un precedente. Ustedes pueden además decirle, a ver, chat, ¿me podrías decir cómo el caso de Karen puede constituir un precedente en materia de derechos humanos? Y entonces les voy a investigar la información. Ustedes van a tener que verificar que esa información es confiable y una vez que sea confiable, pues sí la pueden agregar a su reflexión, ¿vale? Por eso yo siempre les pongo como trampitas, ¿no? O sea, si caen, van a copiar la información tal cual. Si no caen, pues van a hacer su trabajo y entonces me voy a dar cuenta, ¿no? No sé si lo han notado que siempre les pongo pequeñas trampitas, ¿no? Justo para darme cuenta si sí estamos haciendo este proceso, eh, digamos, reflexivo y crítico, ¿vale? Bueno, entonces, eh, aquí después tenemos que realizar un foro de reforzamiento. Los foros de reforzamiento, recuerden, es una estructura argumentativa, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusiones. ¿Qué es lo que tenemos que leer para realizar esto?
Pues el artículo 27. En este momento yo les sugeriría, primero hagan su tarea auténtica y después su foro, porque si hacen primero su tarea auténtica, ya leyeron 3 artículos, 27, 40 y 41, ¿no? Entonces, ya están preparados después de hacer la tarea auténtica para hacer el foro, ¿no? Porque ya conocen el contenido del 27, ¿no? Entonces, tienen que revisar el artículo 27 y tienen que hablar sobre estas preguntas. ¿Consideras que el Estado mexicano ejerce su dominio y rectoría sobre todos los bienes y recursos de la nación o compite con otros actores por ello? ¿No? Justifica tu respuesta. En términos de gestión de la población, el caso de nuestro incidente crítico es tratado como un asunto de nacionalidad o ciudadanía. Y aquí, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, si es como de nacionalidad o ciudadanía y tenemos que justificar la respuesta, ¿no? Y aquí les da otra nota. Tienen que agregar mínimo 3 fuentes, no una, 3, ¿no? Ese es el mínimo, ¿vale? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? Bueno, ya saben que es estructura argumentativa, introducción, desarrollo, conclusiones, cómo deben de responder sus foros, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a ver? Ahora sí vámonos al contenido para aclarar esa parte, ¿no? En términos de gestión de población. Vamos a ver aquí 4 temas. El territorio nacional, ¿no? El territorio nacional abarca una parte terrestre, marítima y aérea. Después están los estados y las entidades federativas, es un tema, ¿no? Y el tema 3, las características jurídico-políticas de la Ciudad de México. Y finalmente, pues la definición de qué es población, nacionalidad y ciudadanía. Eso es lo que ahorita vamos a revisar rápidamente. ¿Por qué es importante que ustedes revisen esto, no? Pues básicamente, ¿en dónde vivimos? Pues vivimos en México, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo se organiza nuestro país. Imagínense que nosotros, o sea, por conocimiento general, no supiéramos que está compuesto por 32 entidades federativas, que es una federación, ¿no? ¿Qué significa que hay una federación? Que 32 estados libres y soberanos, con una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, decidieron por un pacto caminar juntos en un país, ¿no? Y que aparte tienen una constitución y que esa constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917, ¿no? Entonces, pues tenemos que conocer dónde habitamos, ¿no? Cómo nos conformamos. Y eso es muy importante, no solamente como cuestión de que somos mexicanos, sino es aún más importante si estudiamos relaciones internacionales, ¿no? Em, bueno, entonces ese es el objetivo del módulo. Y aquí, porque si yo nací en México, tengo ciertos derechos y obligaciones diferentes a si yo lo hice en Estados Unidos o lo hice en Europa o tal vez en Irán, ¿no? Entonces, cambia, ¿no? Porque ya sabemos que las leyes de cada uno de los países, pues cambian, ¿no? Y no en todos los países tenemos los mismos derechos y obligaciones. Bueno, entonces, primero tenemos los 2 elementos del territorio nacional que tenemos aquí, la tierra, el mar, o sea, como todos sus ríos, lagos, ¿no? Y el espacio aéreo, ¿no? Lo que está encima de nuestra corteza terrestre. Entonces, estos 3 elementos los contempla el artículo 27 constitucional, ¿no? Entonces, aquí nos dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Entonces, ¿ustedes qué responderían a la primera pregunta? ¿El Estado mexicano tiene dominio o no tiene dominio sobre su territorio? ¿Qué me contestarían? Sí, Arturo. Sí, sí tiene dominio. Sí tiene dominio, ¿no? Entonces, y esa es la primerita parte, con eso es casi la introducción del artículo 27, ¿no? Entonces la respuesta es, pues sí tiene dominio, ¿no? Y hay que citar al fundamento jurídico, que es el artículo 27. Entonces, después tenemos el territorio, ¿no? Y nos dice, bueno, pues el territorio es toda la tierra firme, o sea, esta plataforma continental, donde
justo el Estado ejerce su soberanía, jurisdicción y tiene dominio, ¿no? Entonces, eh, todo lo que pase dentro del territorio nacional es jurisdicción ¿de quién? Pues del Estado mexicano, ¿no? Entonces, y si se fijan, ustedes pueden pensar incluso en ejemplos reales, ¿no? O sea, y hace 2 meses estaban peleando por eso, ¿no? O sea, cuando dijeron, el portaaviones que aterrizó en el aeropuerto del Estado de México que transportaba marines, fue un problema, ¿por qué? Por esto, ¿no? Porque el espacio aéreo es un espacio en el que el Estado mexicano debe de ejercer dominio y soberanía. Entonces, no puede haber un avioncito que llega, aterriza en territorio mexicano y cruza el espacio aéreo sin conocimiento de las autoridades competentes, ¿no? Entonces, el tema candente de hace como 2 meses, de si aterrizó o no el avioncito en el Estado de México, era un tema que tenía relación con esto que estamos leyendo y estamos analizando. ¿Y a poco era un tema de relaciones internacionales, sí o no? ¿Quién da más? ¿Era un tema de relaciones internacionales, sí o no? Sí, ¿no? Después tenemos el territorio marítimo, ¿no? Y acá nos va a definir, pues, algunas zonas. El mar territorial, la zona económica exclusiva, que es esta, ¿no? Y acá también tenemos, y aquí viene la otra pregunta, que nos planteaban, ¿no? Ahorita la vamos a encontrar, no se preocupen, ¿no? Se refiere al área de agua, o sea, el territorio marítimo se refiere al área de agua que rodea un país, ¿no? Área de agua que rodea un país, desde su costa hasta los límites establecidos por la ley internacional, ¿no? Y esto también está en la Constitución, ¿eh? Este territorio se divide, y está en el 27, este territorio se divide en varias zonas. Mar territorial, 12 millas náuticas. Zona contigua, 24 millas náuticas. La zona económica exclusiva, hasta 200 millas náuticas. Y la plataforma continental. Estas zonas tienen diferentes propósitos y regulaciones, ¿no? Y aquí, ¿ustedes creen que dónde habrá más conflictos internacionales? ¿En qué área del territorio marítimo hay más conflictos internacionales? ¿Qué áreas creen que se traslapen o sean motivo de conflicto? Y ahorita podemos, bueno, yo les voy a dar un ejemplo sobre esto del mar territorial. No sé si ustedes hayan leído que había barcos de Japón que venían a pescar ballenas en territorio nacional, ¿no? ¿Y cuál era el área de conflicto? ¿Alguien se acuerda o sabe de este conflicto? Arturo está moviendo la cabeza y yo espero que no solamente Arturo sepa, pero ¿qué nos puedes decir, Arturo? No, que participe alguien más. No, no, eso sonó a represión, no, dinos, sí, y yo después participa alguien más. La plataforma continental viene siendo el problema, ¿no? La zona económica exclusiva. Entonces, en la zona económica exclusiva es el espacio donde, digamos, se puede permitir la explotación de la pesca, ¿no? Entonces, si una embarcación extranjera por, digamos, pasa o traspasa la zona económica exclusiva, pues hay conflictos internacionales, ¿no? En este caso, uno de los más famosos en este sentido por el tema de la pesca. También, ustedes no sé si sepan, y también referente a esto, el atún mexicano fue, o sea, no se podía exportar a otros países porque los barcos que procesaban el atún, digamos, también en, en la pesca del atún, ¿no? Agarraban a delfines, ¿no? Entonces, el delfín es una especie, pues, protegida, ¿no? Entonces fue vetada. Entonces, este tipo, y esto ocurría obviamente también en la zona económica exclusiva, ¿no? Entonces, este tipo de acciones, pues generan ciertos conflictos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque se supone, o sea, está bien, México tienes una zona económica exclusiva, pero los delfines son animalitos que están fijos o están móviles.
Móviles. Móviles, ¿no? Claudia tenía ganas también de hablar, móviles. Entonces, pasan de de un país a otro, entonces, y son protegidos a nivel internacional, ¿no? O sea, por autoridades de otros países. Entonces, claro que México estaba cometiendo un delito en materia ambiental bueno, no México, los pescadores que pasaban los atunes, ¿no? Hay que, o sea, puntualizar eso. Y entonces hubo una sanción a los barcos atuneros, tenían que evidenciar que no se estaba haciendo esta acción, ¿no? Incluso en algún momento, cuando se planteó esta cuestión, este veto al atún mexicano, las personas que producen el atún decían que esto había sido no tan cierto, ¿no? Sino que era una forma de hacer que el atún de otros países, o sea, porque México exportaba ese atún, eh, digamos, no hubiera un problema de competencia, ¿no? Entonces, pero haya sido con la forma de defensa o argumentación, esto es un tema de interés en relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque queda establecido y definido en el artículo 27 constitucional y es importante, pues que por diversas razones, imagínense que ustedes trabajan por azares del destino en una empresa atunera, ¿no? Y les llega un conflicto sobre esto, pues le tienen que dar solución, ¿no? O que ustedes trabajan en la Secretaría de Economía y entonces les van a poner un veto, ¿no? A un sector productivo importante de un sector económico, ¿no? De México, a las empresas atuneras, y entonces tienen que llevar una controversia internacional con otros países, ¿no? Entonces, ya les di un ejemplo práctico para que sepan por qué es importante que revisen el artículo 27. Y después vienen el territorio, el espacio aéreo. Ya vimos lo de el avioncito que cruzó y también Arturo nos va a poder decir porque él es piloto y entonces, ¿qué pasa cuando, o sea, no, bueno, a mí me gusta, soy muy chismosa, entonces cuando estoy cerca de las cabinas y pasan las azafatas, puedes escuchar al piloto cuando va midiendo, ¿no? Los espacios aéreos que va cruzando, ¿no? Entonces, bueno, eso lo puedes compartir tú, Arturo, por favor. ¿Qué pasa? El espacio aéreo mexicano está dividido en 4 sectores. Viene siendo Mazatlán, Monterrey, México y Mérida. Así es como está dividido el espacio aéreo en México. Hay una parte más hacia el oeste, que está controlado también por México, que es el centro oceánico de Mazatlán. Y ese se interpone más allá de las 400 kilómetros o las 200 millas. Todavía el espacio aéreo mexicano se controla en ese sector. Entonces, más o menos es el espacio aéreo mexicano a la larga. Cada país, dependiendo del tamaño, está dividido en diferentes sectores. Aquí, como lo mencioné, que viene siendo Mazatlán, va a controlar todo lo que viene siendo la parte de la costa oeste, Baja California, Centro Monterrey controla la parte norte-este del país, Centro México controla el centro del país y el sur viene siendo Centro Mérida. Hay otros países como en Estados Unidos en que está dividido, es tan grande que está dividido, no sé, como en 20 sectores más o menos. La India está dividido en 5 o 6 sectores, y entonces son radares que controlan todas esas zonas. Más o menos eso es lo que viene siendo. A eso iba, ¿no? O sea, para ustedes más o menos medir, utilizan los radares, ¿no? Y cuando se aproximan a cada uno de esos sectores, el piloto tiene su diademita y va avisando, ¿no? Y va pidiendo permisos bueno, o sea, permisos en código, o sea, esos no los entiendo, ¿no? Para cruzar determinado espacio aéreo, porque tienen que avisar, digamos, las aerolíneas, la ruta. Ajá. El más interesante es el de los Estados Unidos, porque ellos tienen un sector que se llama el Air Defense Zone. Tienen una parte que, inclusive aunque sea un vuelo comercial y estamos siendo controlados, es un vuelo itinerario, por decir, un México-Los Ángeles, de todas maneras nosotros nos tenemos que comunicar 10 minutos antes de acercarnos a la frontera para que nos tienen que identificar. No hay manera de cada país es diferente. Si recuerdan el tema de Malaysian Airlines, el que se perdió, ese fue un caso muy interesante porque
se mencionaba mucho que en cualquier otra parte del mundo no hubiese pasado lo que sucedió ahí, porque fue un avión que cruzó de extremo a extremo en Malasia sin haberse reportado y sin nada, y ninguno de los sistemas militares se activaron. Si hubiese sido en Estados Unidos lo hubieran derribado al primer instante, o sea, no hubiera pasado. Este avión cruzó espacio aéreo malayo, viniendo de Vietnam hacia Malasia, por lo menos 2 horas de trayecto y nadie dijo absolutamente nada. Entonces, sí, son temas muy interesantes. El espacio aéreo es algo que me apasiona, como se pueden dar cuenta. Bueno, y aparte, Pero otra cosa, me gustó el comentario que señaló puntualmente Arturo, ¿no? Si esto hubiera pasado en Estados Unidos y no hubieran reportado 10 minutos antes, lo hubieran derribado. ¿Por qué lo hubieran derribado? Entendiendo el tema que estamos viendo en el módulo 4. Porque ¿qué pasa con el espacio aéreo en Estados Unidos, al igual que en México? soberanía, es inviolable, es un tema de seguridad. Es un tema de soberanía, dominio y seguridad. Entonces, eso está, o sea, ahí ya conectamos directamente nuestra experiencia profesional con nuestro módulo 4, ¿no? Bueno, esa era la intención, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Entonces, tenemos Ahora, aquí, ¿no? Que el territorio nacional, cada una de sus partes, ya las vimos las 3 partes, pues se encuentra fundamentado en el artículo 42, no, 40, 41. Ahorita lo vamos a revisar porque ahí cometí un error. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles artículos definen el territorio nacional, ¿no? Los vamos a ir revisando uno por uno en la Constitución. Bueno, de una vez lo hacemos. Entonces, porque eso es parte de la enseñanza, ¿no? Que ustedes revisen, verifiquen las fuentes, solamente que se me perdió aquí mi Word. Entonces, porque recuerden que yo la Constitución, pues la tengo en Word. ¿Por qué? Porque me gusta em, estarla revisando, ¿no? Y estar buscando información. Entonces, acá la voy a abrir. Entonces, vamos a buscar el artículo, acá, artículo 40, tum, y nos dice, no, aquí no es. Ok, voy a ponerla con mayúsculas, a ver si me lo da. Artículo 40. Acá. ¿Por qué no me dejó revisarlo? Bueno, si no los deja revisar, como en esta cosa, ya ven como no siempre deben de confiar en que les deje. Ahí estamos en el 136. Tenemos que empezar en el 40, ¿vale? Buscamos. Ay, ay, ay. Bueno, y acá aquí está, llegamos al 40, ¿no? Acá. Entonces, voy a ampliar un poquito el zoom para que se vea. Ahí está. Entonces, el 40 nos habla de territorio, pues nos habla nada más que es una república democrática representativa, ¿no? Que es lo que veíamos. Karen, pues vive en una república representativa democrática y federal, ¿no? Pero nos dice algo sobre el territorio, un poquito, ¿no? Acá. El artículo 40 nos va a decir que el Estado mexicano, pues ejerce soberanía, ¿no? Sobre la nación, ¿no? Y tiene una injerencia si se violenta, ¿no? El territorio mexicano en tierra, agua, mar o espacio aéreo. Y ahí viene la parte que le preguntaba Arturo, ¿no? ¿Por qué eh, podría ser derivado un avión que no avise y cruza el espacio aéreo de Estados Unidos? Por estas mismas cuestiones, ¿no? En el caso de México, pues se tiene que la obligación de reportar que hay un, em, un vuelo no, que está cruzando el espacio aéreo mexicano y que no ha sido reportado, porque todo vuelo que cruza el espacio aéreo de México tiene que bueno, tiene que estar reportado y para eso existen radares, ¿no? Entonces, esta partecita del artículo 40 sí la tengo que revisar para justificar mi actividad o no sobre el territorio. Pues sí, ¿no?
Después vamos a ver el artículo 41, ¿no? Aquí viene la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la parte de los partidos políticos, eso no tiene que ver. Vámonos al 42 rápidamente. Apartado B. Y creo que ya me pasé a del 42. No, espérenme tantito. Acá tienen que revisar. Entonces, el 40 sí, ¿no? Em, ah, este es muy largo. Y aquí estamos el 42. Y el 42 sí tiene que ver con el territorio, ¿no? Porque en el 42 se define cuáles son los componentes de ese territorio nacional, ¿no? Que es los estados que conforman la federación, las 32 entidades federativas, las islas, los arrecifes y los cayos de mares, las islas de Guadalupe y la Revillagigedo, que están en el Océano Pacífico, la plataforma continental, los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes. Aquí vienen las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que el derecho internacional lo marque. Y el espacio situado, aquí nos habla, nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Entonces, el 42 es muy importante que lo revisen, ¿no? El 43, pues nos habla de las entidades federativas, o sea, todo lo que conforma el territorio en plataforma continental. Y el 44, pues nos habla específicamente de la modalidad sui generis que tiene la Ciudad de México, ¿no? Que ahora ya se reconoce que es una entidad federativa, donde además, pues es sede de los poderes de la federación. Entonces, em, tenemos que, ¿cuáles son los artículos que tenemos que leer? ¿Alguien anotó? 40, sí. 42, no. 42, 43, 44. Bueno, el 42 dijimos que no, ¿no? O no, el 41 dijimos que no. Entonces, 40, 42, 40 43 y y 44. 44. Súper, ¿no? Muy bien por llevar la nota, Claudia. Ahora, entonces, voy a seguir la presentación. Bueno, de una vez los corregimos, ¿no? Espérame. Entonces, ¿cuáles tenemos que revisar? 40, 42. Ya quedó bien, ¿no? ¿Les parece? Súper. Bueno, y después de esto, tenemos justamente la importancia de las estados y entidades federativas. ¿En qué artículo me habla de las entidades federativas? ¿Qué artículos tengo que revisar para las entidades federativas? Lo acabamos de revisar. Sí, 40, 42, No, 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 43, no. Nada más las entidades federativas. Dos. 43 y 44, ¿no? 44. El 43 habla de las 32 entidades federativas y el 44 específicamente de la Ciudad de México, ¿no? Aquí hablamos de, pues, qué son las entidades federativas, cada una tiene su poder ejecutivo, legislativo y judicial, son autónomas, pero han decidido por un pacto eh, vivir dentro de una federación, ¿no? Em, entonces, después de esto, ¿no? En los artículos 40, 41, 116 y 124 de la Constitución se sustenta justamente ese sistema federal. Por qué nos conviene a nosotros vivir en esa federación? Pues em, cuando ustedes analicen cómo se distribuyen los recursos a nivel federal, ¿no? Pues tienen que ver las necesidades de cada una de la población, el tamaño de población. Y entonces, ¿qué será más fácil? eh, que Sinaloa afronte sus gastos fiscales solito o que pueda recibir recursos de la federación para, eh, para resolver sus problemas en su entidad. Eso parece pregunta capciosa. Porque Es que depende. O sea, solitos pues sí podrían. No sería legal, pero sí podrían. ajá. O sea, podría, o sea, es lo que pasa con California, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ¿no? O sea, California, todo el mundo dice, California podría ser un país por la cantidad, por su Producto Interno Bruto, la composición de su población, eh,
incluso es un país que podría ser uno de los primeros del mundo, ¿no? Si compara solamente su Producto Interno Bruto, o sea, su capacidad económica, su productividad, ¿no? Que sería el caso de Nuevo León. Que sería el caso de Nuevo León. Pero ¿por qué? Bueno, primero porque ellos pactaron que estaban dentro de la federación, ¿no? Em, en ese sentido no estaría acorde en cuestiones legales, ¿no? Había un rompimiento con ese pacto, ¿no? Pero, y ahí viene la otra parte, ¿no? Pero estamos de acuerdo que California, yo creo que muy difícilmente se va a separar de Estados Unidos, ¿no? Porque funciona y hay una situación de conveniencia, pero más allá de conveniencia, o sea, es funcional, ¿no? Formar parte de ese país, ¿no? Entonces, en el caso de México, cuando se hacen los presupuestos que hace la Secretaría de Hacienda, hay una distribución del gasto público, ¿no? Y ese gasto público, pues es muy importante para que todas las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales se mantengan en cada una de las entidades federativas, ¿no? Entonces, em, eso no podría funcionar si, digamos, cada una de las entidades decidieran de forma autónoma, ¿no? Entonces, bueno, entonces en específico ya les conté la parte, nos dicen que México es una república democrática representativa, es decir, nosotros votamos por nuestros representantes y nuestros representantes nos representan, ¿no? Es laica y federal, ¿no? Y aquí hay facultades, y esto nos va a, digamos, a conectar con el módulo pasado, ¿no? En, dada la división en entidades federativas y después de las entidades federativas, los municipios, hay facultades exclusivas, concurrentes y residuales. Y ustedes ahorita ya casi casi me podrían citar qué son las facultades exclusivas, concurrentes y residuales. ¿Quién me dice? Ya lo hicieron en sus actividades del módulo pasado. No me digan que no se acuerdan. Tal vez sean penosos, pero no creo que no se acuerden. ¿Quién me dice yo? No, o sea, no los voy a ¿Las qué, guillotinar. perdón, profesora? Las facultades exclusivas, concurrentes y residuales. Las exclusivas son las que solamente puede hacer una sola persona, o, como por ejemplo el dinero, las monedas. La emisión del papel moneda, ¿no? Eso le Sí, compete exactamente. a qué poder. Exclusiva. Exclusiva, pero ¿a qué poder le compete? ¿A la federación, a los gobiernos locales o al municipio? A la federación. A la federación en específico lo hace el Banco de México, ¿no? Pues Sí, súper sí. bien, muy bien, bajado el balón, Roxana. Las concurrentes son, este, si no mal recuerdo, son las que se pueden hacer en equipos. En equipos, ¿entre quién y quién? Por ejemplo, un estado Ujú. puede, puede decidir sus candidatos. Sí, un estado puede decidir sus candidatos, pero la federación no puede decidir a sus candidatos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría en materia educativa, específicamente con la educación pública? Es un ejemplo de facultad exclusiva o concurrente. Concurrente. Concurrente, ¿no? Todo el tema Salud educativo, también. ¿eh? Salud, seguridad pública, Ah, cierto, ambiente. cierto. Salud, educación. Súper, ¿no? Entonces, ahora una difícil, las residuales. ¿Qué pasa con las residuales? ¿Qué son las residuales? Las obras, Las, decían. o sea, todo lo que no le compete Sí, a la federación o a los gobiernos de las entidades federativas, digamos que, y exacto, también lo de menos presupuesto, por ejemplo. ¿Qué pasa con los servicios de limpia? ¿A quién le competen los servicios de limpia? Y se los dije en la sesión pasada. ¿A quién le competen los servicios de limpia?
a los municipios. Y es una facultad residual, ¿no? Porque no está expresamente asignada a ningunos. Entonces dice, bueno, el municipio dice, bueno, ya que no está expresamente establecida ni a la federación ni a los gobiernos estatales, pues la tomo yo, ¿no? Muchas facultades residuales justamente eh, las realizan los municipios, ¿no? Bueno, Ahí tengo ajá, una pregunta ujú, que ahorita estoy relacionando ujú, y me da la curiosidad y lo podría investigar al rato, pero a lo mejor usted me puede decir. ok. Aquí en el fraccionamiento en donde tiene su casa, ¿Habitas? Ajá. ajá, el municipio no se hace cargo de la basura, de recolectar la basura del fraccionamiento. Ujú, Es privada. ujú, Entonces, ¿cómo le llaman? El grupo de colonos del ujú. fraccionamiento organiza y dentro de las cuotas de mantenimiento y todo eso, de ahí se toma para que sea una compañía privada la que recolecte la basura diario. ¿Cómo funciona en ese caso y por qué el municipio no entra? ¿Por qué es autónomo esto? Primero, porque el fraccionamiento es propiedad privada, ¿no? Entonces, o sea, es propiedad privada, o sea, cada una de las casas es propiedad privada y en conjunto es propiedad privada, ¿no? Entonces, pues el municipio no puede entrar sin tener autorización, ¿no? Entonces, ustedes tienen la libertad, por ejemplo, en donde yo vivo, eh, permitimos, que también es un fraccionamiento, permitimos que el camión de la alcaldía Coyoacán entre a recolectar la basura, ¿no? Pero como hace un servicio de limpia, se le paga para que haga eso. No es su obligación pasar, ¿no? O sea, la obligación sería colocar un depósito enorme afuera del fraccionamiento y que se fuera y que lo recolectara. Entonces, esa es la obligación del municipio, ¿no? Pero o sea, nosotros decidimos hacer un convenio, ¿no? Para que pase y entre el camión. Pero en su caso ustedes no decidieron eso, porque podrían haberlo hecho, sino que decidieron contratar a una empresa particular. ¿Y por qué lo pudieron hacer? Porque es propiedad privada. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces ya resolvimos la duda, dudosa. Este, después, ¿cuáles son las características jurídicas de la Ciudad de México? Pues sabemos que la Ciudad de México hace mucho tiempo tuvo una jefatura de gobierno que dependía del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque aquí se concentraban los poderes de la Unión o de la Federación y recientemente, ¿no? Pues la Ciudad de México se volvió una entidad federativa más, entonces tiene ya poder ejecutivo, legislativo y judicial, tiene una constitución, ¿no? Se promulgó la constitución de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, a partir de que ya tiene una constitución, pues ya es una entidad federativa, ¿no? Y esto es básicamente lo que se encuentra en el artículo 115 constitucional, lo que está en el 122, ¿no? En cuanto a su organización política y administrativa, y en el artículo 28, ¿no? Que es una entidad federativa más. Y esto está establecido, en el caso de la Ciudad de México, ya les dije, 115, 122 apartado A y artículo 28, ¿vale? Ahora, esto también fue una lucha, ¿no? Porque y ahí Beth ya nos dio una notita, ¿no? ¿Por qué creen que se luchó para que la entidad, bueno, para que la Ciudad de México, cuál fue el principal móvil para que la Ciudad de México lograra ser una entidad federativa? ¿Nos convenía o no nos convenía? Eh, y ahí nos dice, bueno, o sea, pues depende de la distribución de los presupuestos, ¿no? Al ser una jefatura, ¿no? Al depender del Poder Ejecutivo, pues los presupuestos eran menores porque dependía prácticamente, o sea, el Ejecutivo designaba al regente capitalino, ¿no? Entonces, pues, o sea, los citadinos de la Ciudad de México, ¿elegíamos a nuestros representantes? No, ¿no? Entonces, hubo una lucha para que las personas que viviéramos en la Ciudad de México, pues eligiéramos a nuestros representantes. Esa fue la primera lucha, ¿no? Después, en términos de la asignación de los presupuestos,
pues decían, no es lo mismo vivir en una zona donde hay una alta población y tal vez no tenemos tanta infraestructura, tantos recursos, a otra zona. Entonces, obviamente, por ejemplo, tal vez en la Miguel Hidalgo, ¿no? Podrían haber muchas empresas que colaboraran con su municipio, pero si nos vamos a la alcaldía de Iztacalco, pues tendríamos problemas, ¿no? Con la dotación de infraestructura. Entonces, obviamente que el pasar a ser una entidad federativa, pues afectó en términos de la distribución de los presupuestos, el acceso a los derechos políticos, ¿no? Por parte de las personas que habitamos la Ciudad de México y también, pues, una mayor autonomía en la toma de decisiones y también un incremento del presupuesto, ¿no? Entonces, esto pasó. Ay, ya la había pasado, disculpen. Entonces, pues básicamente, ¿no? Aquí lo referente acá a la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 28 refiere que la Ciudad de México, ya les dije, tendrá un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y esto hizo que las personas que vivamos en esta entidad, pues tengamos acceso a derechos políticos y civiles, ¿no? Esto le da como una especie de mayoría de edad, hay una división de poderes, ¿no? Em, y acá hay unos organismos autónomos como es la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ¿no? En términos de cómo manejan sus presupuestos. Esto antes no existía, ¿no? Ahora, en términos de la población y dos cuestiones de la nacionalidad y la ciudadanía, pues nosotros tenemos que la población en México, creo que se escuchó un Profe, poquito. Ok. profe, Ajá. perdón, antes de que siga con eso, el artículo que dijo 115, 122 y 28 son de la Constitución Sí, de la Ciudad de México o de... esto es el constitucional, es el 115 constitucional. Aquí dice, déjame ver si mi ratón todavía funciona. Este es constitucional. Ajá, ok. Y el 122 Este es ya de es la de la Ciudad Constitución. Mira, dice 122 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. de... Ok, ok. Gracias, profe. O sea, esto es primero de la Constitución, o sea, general, ¿no? O sea, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Vale? Sí. Va. Entonces, ahora sí. Acá, si hablamos de la Constitución Política de la Ciudad de México, ¿no? El artículo 28 específicamente, ¿vale? Sí, profe. Entonces, los primeros dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en específico para ya la Constitución Política de la Ciudad de México, es el artículo 28, acá. Y también en ese se define la división de poderes, en ejecutivo, Ok, legislativo y gracias. judicial, ¿vale? Listo. Entonces ya nos vamos al otro tema, ¿no? Volando. Tenemos a la población, a la nacionalidad y la ciudadanía. Entonces, toda persona nacida en México, ¿qué es? Es mexicano por nacimiento, ¿no? Nacimiento. Entonces, ahí hablamos de una cuestión de nacionalidad o ciudadanía. Nacionalidad. Nacionalidad. Y tenemos diferentes formas de adquirir la nacionalidad, ¿no? Puede ser porque soy un mexicano nacido en México, pero no necesariamente puedo nacer solamente en México. Si nazco en una aerolínea donde hay dominio y soberanía mexicana, pues también soy mexicano, ¿no? Entonces, eh, y hay nacionalidad por naturalización o por nacimiento, ¿vale? Entonces, pues tenemos la cuestión de ciudadanía, ¿no? Y aquí nos tenemos que referir a un texto que es un texto que se llama, bueno, es la ciudadanía, ¿no? Habla sobre los diferentes tipos de ciudadanía y los autores son Marshall y Bottomore y nos habla de ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social, ¿no? Entonces, en términos de los derechos civiles, pues que se respeten algunos derechos como la libertad de expresión, la libertad de creencia religiosa, ¿no? Ahí hablamos de derechos civiles y también los derechos civiles es el derecho
que yo tengo, por ejemplo, les dije, regresemos al ejemplo de Arturo, de su fraccionamiento. ¿Por qué pueden contratar a una empresa particular para la recolección de basura? ¿Qué están ejerciendo? ¿Sus derechos civiles, sus derechos sociales o sus derechos políticos? Y aquí está la respuesta. El derecho civil, ¿no? Porque tienen derecho a la propiedad y su fraccionamiento es propiedad privada, ¿no? Entonces, cuando celebramos contratos, o sea, contratos donde tenemos personalidad jurídica, ¿por qué por qué las personas se pueden casar? Porque tienen derechos civiles, ¿no? O sea, tienen derecho a celebrar contratos, cualquier tipo de contrato, contrato de compra-venta, contrato de servicio, o sea, ahí tenemos derechos civiles. Después tenemos derechos políticos. ¿Por qué podemos votar y ser votados? Porque tenemos derechos políticos. Y después tenemos derechos sociales, ¿no? Tenemos derecho a la seguridad social, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la vivienda, ¿no? Esos son derechos sociales. ¿Hasta aquí queda clara la diferencia? Bueno, si ya quedó claro todo eso, pues terminamos el módulo, ¿no? Y ya, entonces, bueno, hay una duda. Sí, hay una duda. Sí, leí el documento que nos habían mandado y hice una marcación aquí hablando de la naturalización y todo esto. Hay una sección que marca la ciudadanía mexicana se pierde Ujú, y subrayé 4 que me llamaron la atención. Uno es por estar sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal. ujú, Quiero pensar que es pena de muerte. ujú, Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, ujú, por estar prófugo de la justicia o por sentencia ejecutoria que imponga esta pena. ujú, Lo cual me llamó mucho la atención porque me acuerdo haber sido en el año 2016, ujú. hubo un caso en Malasia que había una familia de mexicanos que habían sido sentenciados a muerte por estar trabajando por de Malasia con drogas. En Malasia, por manejar drogas o tener drogas, es pena de muerte, igual que en Indonesia y en Singapur. Suponiendo este caso, yo no sabía que uno pierde la ciudadanía, que la pierdas. Ujú. Entonces, este caso de Malasia, los agarraron, los detuvieron, los condenaron a muerte. Me imagino que la embajada mexicana No está en intervino. un proceso. No, me imagino, quiero pensar que el proceso de las embajadas es el apoyarte y darte un abogado y de cualquier manera, hasta que no se vea si eres culpable o no. Ujú, ujú. Pero la pierdes, o sea, dejas de ser un mexicano, te quitan el pasaporte, ya no aplica o qué sucede. Ay, Arturo, te gusta hacer preguntas complicadas y yo sufro a veces. Este, eh, Perdón. no, no, o sea, es un tema súper complejo, ¿no? Porque en, a nivel internacional lo que dice es que ninguna persona puede perder su derecho de ciudadanía, ¿no? O sea, ni aún, o sea, ese es un principio de derecho internacional, ¿no? O sea, eh, toda persona tiene derecho a tener una ciudadanía, ¿no? Entonces, actualmente esa pérdida de la nacionalidad estaría en contra de un principio internacional, ¿no? Ahora, em, el caso que planteas es grave, ¿no? O sea, el Estado mexicano podría tener la elección de no defender o no intervenir en la cuestión que juzga Malasia, porque pues fue un delito grave, ¿no? Entonces, puede decir, no, pues yo me deslindo porque este ciudadano cometió un delito grave. Y ahí eso pasa, por ejemplo, también mucho con la pena de muerte en Estados Unidos, ¿no? Entonces, em, el Estado mexicano, aún sabiendo que los mexicanos cometieron un delito grave, los defiende porque pues en México no está permitida la pena de muerte. Sin embargo, ¿por qué crees que los ejecutan o sea, y se les cumple a los mexicanos pues, la aplicación de la pena de muerte? Porque el delito se cometió en Estados Unidos,
si Estados Unidos comprueba que es un delito grave cometido en su territorio, pues no hay manera que los pueda defender, ¿no? Entonces, pero es muy complicado porque también lo que pasa, por ejemplo, en los casos de pena de muerte, lo que dicen es que pues las personas de origen mexicano a veces eh, pues sufren discriminación, o sea, si es mexicano, pues ya es un criminal, ¿no? Entonces hay personas inocentes por las cuales el Estado mexicano pues les pone abogado, lucha por su caso y digamos, no tiene éxito en la mayoría de los casos, pero sí ha habido casos en los que logra que liberen se logra la libertad y la absolución de esta persona, ¿no? Y obviamente se logra que no solamente que no pierdan la vida, pero regresan a México, ¿vale? No sé si esto haya respondido un poco la pregunta, ¿no? Y sí, los casos son súper controversiales, pero ahí en derecho internacional yo siempre les pongo un triangulito, ¿no? En que es tiempo, espacio y materia. Entonces, si el evento, el delito, es grave y se cometió en el territorio de Malasia, eh, pues el país que, digamos, tiene la última palabra es el país de Malasia, ¿no? ¿Vale? Ok, Y ahí claro. puede, o sea, el Estado mexicano puede decidir dejar solitos a su suerte a sus ciudadanos o no, pero también podría argumentar justamente que no tiene ningún tipo de intervención, o sea, deslindarse, si efectivamente se corrobora que el delito es grave, ¿vale? Ok, Este, gracias. bueno, ya terminamos después de estas preguntas. Este, no sufrí tanto, pero esta vez no sufrí tanto. Entonces, em, la sesión del día de hoy, muchas gracias por asistir. Espero que les haya sido de utilidad para que realicen su tarea auténtica y su foro de reforzamiento. Nos vemos en el horario habitual la próxima semana y justamente va a ser el cierre del módulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a dar retroalimentación de sus tareas, ¿no? Les toca al grupo 205, ¿no? De hecho, creo que en esta ocasión les va a tocar retroalimentación a los 3 grupos. Entonces, sobre las tareas que han estado entregando. Eh, Curiosamente, me he divertido mucho porque darle retroalimentación sobre sus tareas en las sesiones son uno de los videos más consultados. Entonces, creo que eso les agrada poquito o no sé si los estresa, pero bueno, nos vemos. Les aviso de una vez que es una sesión de retroalimentación. Y después tenemos la sesión, y acá, bueno, no sé si se las cambie porque tenemos muy poco tiempo para la actividad integradora, ¿no? Y entonces cierra acá. Si nos vemos el 17 para la actividad integradora, pues tenemos muy poco tiempo. Entonces, si sus trabajos son muy buenos y no necesitan tanta retroalimentación, tal vez pueda cambiarles la sesión del 10 para que avancemos con la actividad integradora y así tengan pues prácticamente semana y media para realizarla, ¿no? Entonces, ahí me platican, si se inclinan por la primera opción o por la segunda. Por mera curiosidad, si es que se puede, ¿de Ujú. qué trata la tarea integradora? La vez pasada fue la elaboración de un podcast, entonces a mí lo que me agrada siempre es como que lo hagamos paso a paso, ¿no? Desde la parte de la argumentación, crear un guión, etc, etc. Entonces, em, pues bueno, eso, no sé. Entonces, díganme, bueno, me mandan reacciones y me dicen qué es lo que les gustaría más, específicamente a los que hoy son del grupo 205, porque no nos va a dar tiempo. Este, si cierra el 22, pues ya el 17 tendríamos como solamente 5 días. Yo creo que sí se puede lograr, pero creo que es mejor que con ustedes veamos la actividad integradora, ¿no? El día 10. ¿Va? A los del 202, pues nos vemos para la retroalimentación, no, al 201 y al 202, pero específicamente con el 202. La siguiente semana nos vemos con la actividad, con la retroalimentación y empezamos a trabajar con la actividad integradora el 15, ¿vale?
Súper. Bueno, pues muchas gracias por asistir, que descansen y les estoy subiendo el video, ¿vale? Específicamente a Claudia, que yo sé que los está viendo, ¿vale? Sí,